En esta ocasión estoy representando a una asociación de reciente formación, es la Asociación Guatemalteca de Abogados Ambientalistas. Los fines de la asociación son el de promover y velar por la defensa de los recursos naturales en el país y proteger también a aquellos que están luchando por defenderla. Los activistas de derechos humanos en el país están siendo altamente vulnerados sus derechos, y en función de eso también un fin de la asociación es en esta dirección. Por supuesto, querellarnos en procesos judiciales relacionados con delitos cometidos en contra del medio ambiente, así como presentar las denuncias que sean necesarias para asegurar. ¿En qué mundo estamos? Hay que mencionar que las predicciones de cambio climático nos dan inicialmente un incremento modesto de 2 grados centígrados en los próximos 60 años. Y ahora sabemos con exactitud, digamos, por las condiciones y los datos recabados alrededor del planeta, que estamos llegando a 3 grados rápidamente. Eso nos pone en modelos climáticos muy extremos. Para Guatemala, pues la cosa evidentemente no pinta muy bien. Tenemos patrones establecidos a través de análisis de información geográfica que nos dicen dónde afectará directamente los impactos del cambio climático en función de la temperatura. La reflexión inicial, queridos amigos jóvenes políticos, es que debemos repensar todo desde una perspectiva de cambio climático. Nuestras decisiones futuras y presentes y futuras en el ámbito político deben de ir con conciencia encaminadas a asumir la perspectiva del cambio climático. Debemos de actuar bajo la premisa de que necesitamos una definición más amplia del concepto de gestión económica, de conducción política, de gestión de los recursos naturales y de gobernabilidad. La frontera entre República Dominicana y Haití. Y si nos damos cuenta, aquí lo que dice la fotografía son 2 países. Uno con una política más consciente alrededor de la conservación de los recursos y la defensa de los recursos naturales de su país, y en el otro, por supuesto, un poco más la indolencia al extremo donde ya no queda absolutamente nada. Este es un enfoque de cómo una política pública puede afectar en el largo plazo el desarrollo de un país. Algunas consideraciones vinculadas al uso del agua en el país. El agua es intersectorial, ¿verdad? Es transversal a muchos sectores económicos, políticos, sociales, pero que además cruza fronteras. La gestión integrada de los recursos hídricos es un mecanismo para la adaptación y para incrementar la resiliencia al clima. Como mencionamos, los efectos del cambio climático cada vez van a ser más agudos, se van a agravar, y por lo tanto debemos de estar preparados en un contexto de cambio climático sobre una gestión integrada de los recursos. La consideración de la seguridad hídrica en muchas agendas nacionales y regionales es fundamental. Debemos de ver como un tema de seguridad nacional y de seguridad hídrica, por supuesto, los efectos de no asumir la responsabilidad de legislar adecuadamente sobre el tema de seguridad hídrica. Entonces es necesario nuevamente, por eso se llama un llamado a la acción esta presentación, verlo desde diferentes aristas con un enfoque integral. El hacer énfasis en la necesidad de buscar medidas para que todas las personas tengan acceso al agua potable y saneamiento antes del 2030 es un objetivo de desarrollo sostenible, y sobre esa línea pues hay muchos esfuerzos encaminados a este tema. Nuevamente, lo anterior se resume en decir que necesitamos acciones a corto y mediano plazo, acciones a nivel político y regulatorio,
inversiones en infraestructura dura y blanda. Entonces, digamos, los mecanismos financieros con un enfoque de inversión deben de estar construidos en función de la sostenibilidad. Debemos de cobrar conscientemente los cánones de agua para la industria, tanto para la industria como para consumo domiciliar, pero esto debe de pasar por estrategias de planificación, basadas, por supuesto, en acciones para la adaptación, que nos conduzcan a estrategias de adaptación a nivel nacional y regional, previendo todo lo anterior. ¿Cómo considera usted que se pueden unir distintos representantes del sector público y privado, hablando pues de la sociedad civil, el mundo académico, organizaciones pues indígenas, cooperativas y otros grupos para trabajar en la legislación y que verdaderamente se dé su reconocimiento? Muy importante. En realidad, los consensos en agendas compartidas debería ser una práctica de la política, yo le llamo, de la nueva generación. Debemos de superar algunas divisiones o algunas confrontaciones que hemos tenido en el pasado, principalmente previendo que tenemos necesidades comunes. El agua no es un tema ideológico, es un tema de necesidad de desarrollo humano, ¿verdad? De consumo, de vida. Yo diría concretamente que el primer paso es definir agendas conjuntas, agendas intersectoriales. ¿Considera usted que pueden los jóvenes formular y ir comunicando estrategias de desarrollo para que se lleven a cabo acciones a favor de lograr pues los objetivos de la política nacional? Yo diría que el primer paso es conciencia y más conciencia, sobre todo en un escenario en donde cada vez más lo vemos cada vez más globalizado. Hay una tendencia bastante fuerte alrededor de la protección de los recursos naturales. Bueno, vimos a Greta Thunberg hace algunos años dirigir la marcha por el clima, y era una muchacha del otro lado del mundo en un modelo de desarrollo pues bastante cómodo, que nos hace un llamado a la acción y a la reflexión. Yo creo que los jóvenes guatemaltecos estamos cada vez, en este momento, cada vez comprometidos, podría ser la palabra, pero llamados a la responsabilidad de actuar en función de la protección de los recursos naturales y la mitigación de los efectos del cambio climático por las futuras generaciones. Ya lo veíamos, el incremento de la temperatura va a ser muy fuerte en los próximos 20, 40, 60 años, donde probablemente las decisiones que se tomen ahora pueden mejorar o empeorar esos escenarios. Así que yo te diría que una de las estrategias para transmitir esta conciencia es la comunicación efectiva entre otros jóvenes, y además la demanda a los políticos actuales. Debemos de siempre mencionarlo alrededor de nuestras discusiones políticas o nuestras reuniones, sobre todo porque es un tema vigente en el que cada vez se necesitan más voces.